Buenas noches, ¿cómo han estado? El día de hoy vamos a hacer un tutorial en el que resolvemos un ejercicio de la versión quinta del libro de Cedra de circuitos para microelectrónica. Entonces el ejercicio dice más o menos lo siguiente, que para este esquema que aquí se muestra se tiene una señal de 5 milivoltios y no se detalla muy bien, no se detalla cómo está polarizado ninguno de los dos transistores. Además de eso se tiene un cable coaxial que lo que importa realmente es su impedancia característica de 50 ohmios. El transistor 1 opera como un CS, lo que significa un common source, una fuente común, un amplificador de fuente común, y el Q2 opera como un CG, que es un common gate, una compuerta común. Para la operación del transistor 2, para la correcta operación del transistor 2 se requiere que su impedancia de entrada sea de 50 ohmios, y después nos piden diferentes cosas como cuál debería ser el GM para el transistor 2, si el transistor 1 está polarizado de igual forma que el transistor 2, cuál debería ser, cuál es la corriente de los pulsos en el drain, aquí como lo muestran, y cuál es la amplitud de los pulsos de voltaje aquí mismo, y cuál debería ser el voltaje RD que se requiere para que la salida de out sea igual a 1 voltio. Bueno, entonces vamos a comenzar. Para eso tenemos que recordar varias cosas, que el GM es un parámetro de pequeña señal que se encuentra gracias a la polarización con esta pequeña, bueno, hay tres formas de encontrarlo, pero una de las comunes puede ser esta. Otra cosa que vamos a utilizar es la expresión que determina la ganancia de un fuente común, que es esta, la resistencia de entrada de una compuerta común, que es esta, y la ganancia que normalmente se utiliza, que es esta. ¿Sí? Va a ser bastante importante, y también tener en cuenta que los modelos de pequeña señal que vamos a utilizar va a ser este de acá, en el cual no se tiene en cuenta la resistencia R0, sino que se va a infinito, lo cual nos permite pues tener esta aproximación de Rein. ¿Listo? Entonces, para comenzar, la primera pregunta es ¿cuál debería ser el GM2? Bueno, entonces como tenemos el dato que nos dan es la resistencia de entrada, entonces dice que RI2 es igual a 50 ohmios, es igual a que a 1 sobre M2. Entonces M2 sería 1 sobre 50, ¿cierto? Ahora lo segundo dice, si Q1 y Q2 están igualmente polarizados, ¿cuál debería ser la amplitud de los pulsos de corriente y cuál debería ser la amplitud de los pulsos de voltaje? Bueno, aquí puede ser un poco más fácil encontrar primero la amplitud de los pulsos de voltaje, porque tenemos la expresión que vamos a ver ahorita. Bueno, hay que aclarar aquí primero que si están igualmente polarizados significa que I de 2 es igual a I de 1, ¿cierto? Y eso en gran medida va a garantizar
que Gm1 sea igual a Gm2. Entonces, teniendo eso, podemos ya decir que esto menos Gm1 por el BGS, acuérdense que está en minúscula porque es de pequeña señal, y aquí colocan R0 que no se va a despreciar, o sea, se manda infinito, RD, que como ven aquí no hay ninguna RD, y RL, que sería nuestra carga de 50 ohmios. Entonces al final la expresión queda reducida a algo parecido a esto. El del B va a ser menos 1/50 por 0,005, entonces da en ohmio, en Siemens puede ser voltios, y el RL otra vez en ohmio. Entonces vamos a ver esto, y pues como es una fuente común, va a dar negativo, pero van a volver a dar los 5 milivoltios iniciales, o sea que la primera etapa tiene una ganancia de 1. Sí, como podemos ver. Ahora la corriente la podemos hallar de la siguiente manera. Podemos hacer el diseño de pequeña señal. Entonces tendríamos la señal de entrada conectada a tierra, ¿sí? ¿Y qué más tenemos aquí? Pues como tenemos nuestro cable coaxial, que únicamente lo interesante es la impedancia característica, podemos verlo como una resistencia que también va a estar conectada a tierra. ¿Y cuál es el ID? Pues este es nuestro ID, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos ver? Que la única fuente, por así decirlo, de corriente, o sea, si hacemos como una especie de lazo aquí, vemos que ID es igual a que AGM1 BGS1, ¿sí? Y nuestro BGS1 es igual a que a nuestro BI, ¿cierto? Entonces tendríamos una expresión muy sencilla, que sería, ¿cierto?, por 0,005. Aquí ¿qué podemos que 0, 1 dividido 50 por 0,005. Esto nos da, si nos da 1, 2, 3, esto nos viene dando 0,1 mili o 100 microamperios. Listo. Entonces después dice si se quiere que cuál debería ser la resistencia de drain, esta que está aquí, ¿cierto? Esta que está aquí, cuál debería ser la resistencia de drenador. Si se requiere que esta salida sea 1 voltio, bueno, entonces como tenemos aquí la ganancia, ¿cierto? Esta expresión que nos da la ganancia
pero debemos recordar que la ganancia que dice para un A igual a N R paralelo RL. En este caso no tenemos RL, entonces sería N2 RL, que es igual a que al voltaje de salida sobre el voltaje de entrada 2. Pero ¿cuál es nuestro voltaje de entrada 2? Pues como vimos, ese va a ser el mismo voltaje de entrada 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos? Que 1 sobre 50 igual a 1 sobre 0,005. Sí, entonces igual esto lo pasamos a multiplicar lo pasamos a dividir, pero entonces como si quedara 50 sobre 0,005. Y ya queda resuelto el problema. Espero que hayan entendido. Cualquier duda pueden escribirme en los comentarios. Gracias.